Hola, bienvenidos al día de hoy. En este día les traigo el tema de hematología, siguiendo con el pasado que nos quedamos en trastornos de la membrana eritrocitaria. Y pues sí, espero el día de hoy se encuentren muy bien, descansaditos, estudiando exámenes en el momento en el que estén. Y pues no lo olviden, con Luis aprende ciencia. Ok, entonces vamos a empezar con el tema de hemoglobinuria paroxística nocturna, o también llamada HPN, lo cual veremos que ni siquiera hay hemoglobinuria, que tampoco es paroxística y que tampoco es nocturna. Entonces, ¿por qué se llama así? Pues porque así fue como se descubrió, pero este no es un cuadro clínico básico en el cual vamos a estar encontrando a nuestro paciente. O sea, no lo estaremos encontrando así, así que está mal dicho el nombre, o sea, está mal el nombre, pero así la vamos a llamar de esta manera. Y para resumirla, HPN. Ok, la HPN es un defecto genético de las células madre hematopoyéticas, o sea, es desde el principio de todo, desde el principio de todo de los linajes, por mutaciones adquiridas, ¿ok? Recuerden que esta es de las intracorpusculares que es adquirida, que no es hereditaria como la mayoría de las demás adquiridas en el gen del grupo A de complementación del fosfatidilinositol glucano, o también resumido como PIGA, ¿ok? Este va a ser una enzima esencial para la síntesis de ciertas proteínas reguladoras del complemento asociadas a la membrana. Y aquí tenemos una triada, o mejor dicho, tres maneras de cómo esta patología se suele presentar en nuestros pacientes, como una anemia hemolítica, trombosis y pancitopenia. Como tal, en un HPN lo podemos encontrar cualquiera de estas tres, pero si vemos las tres en el paciente, pues qué más, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que hace esto? ¿En qué consiste esto? Bueno, fisiológicamente tenemos un ancla de glicosilfosfatidilinositol llamada GPI, resumida GPI, ¿ok? Unida en la membrana de los glóbulos rojos, la cual esta va a proteger contra la hemólisis mediada por el complemento. Entonces el complemento normalmente sí opsoniza, sí detecta las células, en este caso los hematíes, pero gracias a esta ancla resumida como GPI, ayuda a que sea inhibido o de la manera de que no pueda ser descubierto que está aquí. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Esas proteínas unidas al GPI son deficientes porque han sufrido mutaciones somáticas que inactivan el PIGA, ¿ok? Que el gen PIGA está ligado al cromosoma X y está sujeto a ionización. Entonces solamente va a ser inactivado este PIGA y esta ancla pues no va a estar. Entonces, las células sanguíneas de la HPN son deficientes en tres proteínas ligadas al GPI, a la glicosilfosfatidilinositol, que regulan la actividad del complemento, los cuales son esos tres. El factor acelerador de la descomposición, DAF, también resumido como CD55. Bueno, no resumido, es un marcador más que nada. DAF es la abreviatura de factor acelerador de la descomposición. 2. El inhibidor de la membrana de la lisis reactiva, o MIR, que también es marcado, no también, que es marcado con CD59, que es el marcador más que nada, ¿no? Y el tercero es que es la proteína de unión al factor C8. ¿El cual de estas? La número uno, como la que más se presenta, es esta, la del CD55, que está CD55, que viene siendo el factor acelerador de la descomposición, o también resumido como SAF. Como pueden ver aquí, este se encarga de inhibir lo que viene siendo la convertasa C3. Si se inhibe la convertasa C3 no ocurre nada de lo después. Y el CD59, que es el inhibidor de la membrana de lisis reactiva, se encarga de inhibir hasta acá, hasta el complejo MAC. Entonces, este es el principal de los que suele pues no formarse como tal, que es el que va a tener un problema. Entonces, la hemólisis es paroxística y nocturna solamente en el 25% de los casos.
Por ende, les comenté desde el principio que esta no es una regla principal que se va a estar presentando en nuestros pacientes. Y pues también que mi doctor que me dio hematología pues no lo mencionó y no lo dejó muy marcado. Y también que típicamente la hemólisis crónica, típicamente hay una hemólisis crónica sin una hemoglobinuria, ¿ok? Típicamente una hemólisis crónica no va a tener hemoglobinuria. La tendencia de los eritrocitos, ok, aquí tenemos la explicación del por qué ocurre una hemoglobinuria paroxística nocturna. Y es que la tendencia de los eritrocitos a alisarse por la noche se explica por un ligero descenso del pH sanguíneo durante el sueño, lo cual genera como una mayor activación del complemento y que pueda como tal hacer lisis hemática durante la noche, porque supone que como que se sobreestimula el complemento durante la noche por este descendimiento, por el descenso del pH. Y pues sí, esa es una explicación o sea, es la explicación que se da, pero solamente se presenta en el 25% de los pacientes, entonces no hay que seguir mucho esta reglita. Pero sí, esa es la explicación fisiológica del por qué ocurre, o patológica. Sí, patológica. Bueno, tenemos una clasificación, y es que depende de la cantidad de las proteínas de anclaje y GPI, que puede ser de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Un tipo 1 estamos hablando de que el paciente tiene niveles normales de estas. Un tipo 2 estamos hablando de que tiene una ausencia parcial, o sea, solamente como un 50%. Y un tipo 3 estamos hablando de que tiene ausencia total. No hay nada. Y pues, como pueden ver, el paciente puede llegar a presentar más hemólisis dependiendo de la gravedad. Obviamente, un tipo 3 va a tener mayor hemólisis. Bueno, uno de ellos, ¿no? Ok, tengo aquí trombosis de color rojo. ¿Por qué está de color rojo, Liz? Ok, si acá tenemos... bueno. Bueno, si aquí tenemos esto. Y es que la trombosis, sí es la principal causa de muerte de estos pacientes en sí, pero esta no es en realidad de por qué está en rojo. En realidad de por qué está en rojo es porque principalmente nuestros pacientes que tengan HPN no van a llegar a nosotros porque ay, bueno, sí, tiene pancitopenia. Ay, sí, cualquier cosa del cuadro que les voy a mencionar ahorita. Si no, nosotros lo vamos a estar detectando más que nada porque el paciente viene con una trombosis. ¿Ok? Porque viene con una trombosis. Ese es lo principal número uno de por qué nosotros nos damos cuenta que nuestro paciente tiene HPN. Sí, en una pancitopenia siempre tenemos que descartar que el paciente tenga HPN. Pero en sí no es como la principal razón de por qué nosotros llegamos a o sea, a esa sospecha diagnóstica. La principal es porque el paciente llega con una trombosis y es lo que hace que acuda a nosotros para poder diagnosticarlo. Entonces, puede ocurrir una trombosis a nivel de las venas hepáticas, que también es llamado, algo que puede ocurrir dentro de ello, el síndrome de Budd-Chiari, trombosis a nivel de la vena porta, venas cerebrales, vena mesentérica y venas esplénicas. Como se pueden dar cuenta, son como múltiples áreas donde la cual puede haber trombosis, en el cual algo que nos va a ayudar a sospechar de una hemoglobina persistente nocturna es que tengamos una trombosis inusual, donde no sea en lugares que normalmente nosotros llegamos a verlo, por así decirlo, yéndonos como a porcentajes. O sea, no va a ser en un miembro inferior más que nada, no, va a ser en otros que digamos, caray, porque tiene un comportamiento inusual con características clínicas diferentes. ¿Qué está pasando? Podría ser un HPN. Ok, el cuadro clínico, pues, que ponen en los libros es más que nada fatiga en el 80% de los pacientes, homoglobinuria 62%, supresión de la médula ósea, dolor torácico, insuficiencia renal, disnea, dolor abdominal, disfunción eréctil, trombosis. Como se pueden dar cuenta, es muy variable, o sea, es algo un tanto florido, pues sí, como muchas patologías, ¿no? Pero como que fatiga, hemoglobinuria paroxística nocturna. No. No, que tiene disnea. No, es que seguramente tiene HPN. No, ni siquiera vamos a pensar en eso. Bueno, tal vez sí, pero no creo que en primera instancia lleguemos a pensar en ello. Si vemos una trombosis de una manera no común, o sea, esa es la manera en la cual podríamos llegar a encontrarlo. Y pues es lo que viene en el artículo, así que confiemos en eso. Y pues también de que el doc pues dijo que sí.
¿Ok? Y algo que también quiero hacerle como enfoque, aparte de la tablita y lo de trombosis, es que la palidez, la debilidad, la ictericia intermitente, la hemoglobinuria y la vasoconstricción nos ayudan también a parte hacer del diagnóstico. Y es que otra cosa, que del 5 al 10% de nuestros pacientes van a desarrollar una leucemia mieloide aguda o un síndrome mielodisplásico. Por eso es muy importante, porque esta, pues, aparentemente puede ser benigna, pero puede convertirse en algo maligno. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y pues llevar un buen seguimiento de nuestro paciente. Sí, un buen seguimiento. Diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues sí, ya les dije, sospecha clínica, ¿no? Sospecha clínica, todo esto y es también gran sospecha clínica. Pero pues sospechar, vamos a diagnosticar, asegurar nuestro diagnóstico. Y podemos verlo en una citometría como tal. Vamos a ver una anemia normo-normo, trombocitopenia, pancitopenia, reticulocitosis. Podemos ver también bicitopenia, que es de 2 líneas, pancitopenia es de las 3 líneas. Reticulocitosis. Reticulocitosis porque el paciente tiene una anemia hemolítica. Y sí, sí, porque tiene una anemia hemolítica. Ok, los hallazgos bioquímicos típicos que llegamos a encontrar pues, en una hemólisis incluyen aptoglobina baja, la LDH aumentada, porque esta es una enzima que se encuentra entre los eritrocitos y ¡puf! Sale y se detecta. Concentración de bilirrubina indirecta elevada, no a expensas algún cálculo, alguna obstrucción biliar, es expensa no de ello. Anomalías en el prótesis de sangre periférica, que reticulocitosis, reticulocitos, ajá, lo mismo. Policromasia, policromasia es la policromasia más que nada es por los reticulocitos, debido a que van a ver, se va a ver el reticulocito como con diferentes colorcitos. Y anomalías en el análisis de la orina como globinuria, hemosideриnuria o y o urobilinógeno. Pero pues sí, como pueden ver, no es como que pues algo típico de las anemias hemolíticas, pero ocupamos enfocar más este diagnóstico. ¿Cómo vamos a podernos dar cuenta? Ok, vemos una anemia hemolítica. Sí, vemos una anemia hemolítica y recuerden que siempre tenemos que hacer una prueba de COMS en nuestros pacientes. Que vemos la ictericia intermitente, que vemos síntomas de anemia, que no sé, podamos llegar a ver esplenomegalia o no esplenomegalia. Si vemos esplenomegalia, hay que sospechar primero en una anemia hemolítica autoinmune. Ya que si hacemos la prueba de CUM negativa, acuérdense que una es flacitosis hereditaria, pero dentro de esas también tenemos que sospechar de una HPN. Entonces pedimos prueba de CUMS, es negativa. Perfecto, porque esta pues más que nada no es mediada por anticuerpos como una anemia hemolítica autoinmune. Entonces, vemos el CUMS negativo, vemos la citometría semejante, vemos la BH, sí, citometría, la química sanguínea, vemos todo ok, vamos ahí bien, pero ocupamos enfocarnos un poco más. Ya descartamos una esferocitosis hereditaria, ya descartamos una neumónica autoinmune, ya descartamos más cosas. Dijimos, pues bueno, vamos a hacerle una citometría de flujo de sangre periférica. Y pues total, indicaciones para hacer esta, porque obviamente como ya les mencioné, no es como que ya sepamos muy bien a quién se lo vamos a hacer o no. Tenemos más o menos ciertas indicaciones porque tenemos una sospecha clínica de ello. Y es que va a ser en trombosis con características inusuales. Hemólisis y o hemoglobinuria con CUMS negativo inexplicable. Como pueden ver es como un poco más de descarte. No es como que de una estemos sospechando en ello. Y pues, ¿qué nos explica esto? Que aquí tenemos eritrocitos, el cual tienen el CD55. Bueno, no eritrocitos. No nomás son los eritrocitos, son los linajes completamente, porque si el paciente tiene pancitopenia es porque literalmente está eliminando la línea amiloide y la linfoide como tal. No solamente son los eritrocitos. Digo eritrocitos porque se me pega por lo de la anemia hemolítica y instantáneamente pienso en un eritrocito. Pero no solamente es en los eritrocitos, es en todas las líneas, ¿ok? Es en los dos linajes. Entonces, se detecta que hay CD59 y CD55, que eran los dos más predominantes. Ok, como está este y está este, se quedan aquí. Pero
este paciente, digamos que vemos una diferencia. Aquí vemos una faltante de algo. Entonces estamos sospechando de una HPN. Y pues en sí este es el diagnóstico, una citometría de flujo de sangre periférica. Aquí lo estamos viendo. Tratamiento. El tratamiento central, el tratamiento central del complemento ha sido el blanco terapéutico. Bueno, como dice ahí, el tratamiento es más que nada meternos con el complemento porque no tenemos quien, o sea, fisiológicamente tenemos un anticomplemento, por así decirlo, un inhibidor de algo, una protección. Y en este caso, como no lo tenemos, vamos a querer inhibir completamente la causa de todo. Ok, ¿qué le podemos dar al paciente? Le podemos dar eculizumab o rabulizumab, el cual va a impedir la conversión de C5 a C5A, o sea, que se active. Le vamos a dar 600 miligramos intravenosos por una semana, o sea, una por semana durante 4 semanas. Una semana, otra semana y otra semana. Y después aumentamos la dosis a 900 intravenosa en la quinta semana, ¿ok? Y después nos vamos a igual 900 miligramos intravenosos una vez cada 2 semanas. Entonces, 600 miligramos una vez por semana durante 4 semanas. En la quinta dosis lo aumentamos a 900 y, y después 900 una vez cada 2 semanas, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ayudar este tratamiento? ¿Qué es lo que va a hacer estos fármacos? Estos anticuerpos monoclonales van a disminuir la hemólisis, van a disminuir la necesidad de transfusión. Hay un menor riesgo, hay una disminución del 90% de trombosis. Un problema es que son muy caros, pero muy caros. Les dejo de tarea que investiguen cuánto vale eculizumab y repulizumab y van a ver que están muy caros. Que hay aumento de riesgo de infecciones meningocócicas graves o mortales como la Neisseria meningitis. Pues, ¿por qué? Porque el complemento se encarga de detectarlas y de destruirlas, efectivamente, y en este caso no lo tenemos y pues estamos un tanto estamos expuestos. O sea, es como un factor de riesgo más que nada. No es como que, ay, ya le va a dar. Pero por eso tenemos que tener al paciente con su debida vacuna. Bueno, tenemos que hacer profilaxis con su debida vacunación y va a estar con antibióticos para estar evitando esto. Así que lo enfocamos con nuestro debido infectólogo, ¿no? Y anticoagulantes. El paciente va a estar anticoagulado para evitar la trombosis. Y la transfusión solamente se utiliza cuando la hemoglobina baja de 7 gramos sobre decilitro. Eso es todo el tratamiento. Ahora vamos a meter con el protocolo. ¿Ok? Aquí está el grandecito, pero nos vamos a hacerle zoom. Entonces tenemos un paciente el cual tiene síntomas asociados como disnea severa o una relativa fatiga a la hemólisis, que sea dependiente de las funciones sanguíneas, que tenga un dolor incontrolable, que tenga historia de trombosis, alguna disfunción orgánica, ¿ok? O una falla de médula ósea, una falla medular. Entonces, vemos esto, ¿no? ¿Lo tiene o no lo tiene? No, pues sí tiene HPN, pero no tiene estos síntomas asociados. Entonces, nomás le damos su tratamiento de, o sea, sus cuidados de soporte y lo monitorizamos la progresión de la enfermedad. Pero hasta ahí no hacemos nada. No porque ya tenga algo lo vamos a tratar. Es como los, ay, perdón, es como los fármacos antiarrítmicos. A ver, está raro esto, no me gusta cómo se ve. Bueno, es como los fármacos antiarrítmicos. No vamos a darle al paciente un antiarrítmico si esta arritmia no le está provocando síntomas, solamente si él lo necesita, ¿ok? Ok, entonces, si sí tiene uno de estos asociados, vemos alguna una falla medular severa, o sea que hay una celularidad disminuida del 25%, pues nos vamos para acá, ¿no? O dos de los siguientes, que tengamos neutrófilos abajo de 500, pues sí, de 500 por microlitro, que tengamos abajo de 20.000 plaquetas o abajo de 60.000 reticulocitos. No, pues que sí, buscamos algún paciente con un trasplante, o sea, buscamos a nos ponemos a buscar un paciente para ver si se puede hacer un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, un trasplante de médula ósea halogénico, ¿no?
que después subiremos un videito de trasplante de médula ósea. Y si no tiene todo esto, o sea, si no tiene nada de esto, pues no, pues le damos su Ravulizumab. Ok, vamos que sí, le vamos por su trasplante alogénico. ¿Tenemos a alguien? Lo procedemos. No, pues que no, pues nomás nos quedan dos cosas más que nada. Inmunosupresión o inmunosupresión. Y le damos su respectivo Rivalusimab. Ajá, y pues lo mejor es, ok, ese es el tratamiento, ese tratamiento que se le puede dar a nuestro paciente, que es como el mejorcito, porque es el que lo cura. Y pues esas son mis referencias a todas las cosas que investigué. También combinó ya con la electrocitosis hereditaria. Y espero hayan aprendido mucho. Y pues sí, no lo olviden. No lo olviden seguirme, activar esa campanita, seguirme por Instagram, dejar algún comentario si gustan. Y pues sí, con Luis aprende ciencia.